Juan Ricardo Prieto y Juan David Palacio. Hombre, ese tema del juramento estimatorio, yo creo que no lo hemos terminado de entender, y respetando y como admiro yo al doctor Juan Ricardo, porque hay unos asuntos muy complejos y sin llegar a la descalificación que propone el doctor Henry Sanabria sobre la institución, tampoco llegaría al reconocimiento de la trascendencia de la norma, más creería yo que es un problema procesal y probatorio muy complejo. Juan Ricardo proponía ahora la cordura, la responsabilidad profesional, que se acabe la danza de los millones, las pretensiones desbordadas, las falsas expectativas en las pobres víctimas que algunos profesionales las revictimizan en sus oficinas con esos sueños que plantean con esas cifras. Con eso estamos totalmente de acuerdo, pero eso hay que acabar. Esa afirmación de que pedir no es pecado, o como decía mi profesor de pregrado en la Universidad de Medellín, vean muchachos, la demanda es como el noviazgo, hay que pedir de todo al que le dan a uno, no faltaría más, no estamos patrocinando ese tipo de cosas. Claro que hay que tener rigor para plantear una pretensión, claro que hay que aterrizar las pretensiones al daño objetivamente acreditable, claro que hay que sacar la calculadora, señores abogados, para calcular el lucro cesante, y hay que ser mesurados con el tema del daño inmaterial, aunque ese no va dentro del juramento estimatorio. Todo eso es claro, todo eso lo tenemos analizado inclusive en unos escritos en el Instituto sobre la responsabilidad profesional del abogado, que el doctor Javier Tamayo nos anunciaba esta mañana. Prepárense en que ya vienen las demandas contra nosotros. Ya hay muchas demandas contra los abogados, y hace 25 años, hace 20 años, cuando empezaban a liarse, no había una demanda contra médicos. Ahora están casi a la par las demandas de RC médica que los puestos ejecutivos de los bancos. Pero eso de afirmar que si el demandado guarda silencio será la prueba del monto o de la extensión del daño, eso es como perder por W un proceso en términos futbolísticos. Mejor dicho, como dice el doctor Tamayo, con cara gana usted y con sello pierdo yo. Así se resume la norma. No puede ser que si el demandado guarda silencio, doctor Juan Ricardo, ya quedó exonerada la parte demandante de acreditar la existencia del daño solo por ese descuido procesal, por ese silencio en cuanto a la tasación de la extensión y del monto de la cuantía del daño indemnizable en el juramento estimatorio que va contenido en el escrito de la demanda. Y si guarda silencio, esa es la sanción, quedó probado, chuleado el tema probatorio. No, esa es la otra posición que habrá que sostener. Pero si no guarda silencio, también va perdiendo, porque cuando se objeta o se opone a la estimación del juramento estimatorio, ese demandado le dice, mire, ya que se opuso, entonces olvidémonos del principio de congruencia y vamos a poder fallar como los laboralistas, extra y ultra petita. ¿Para qué habló? ¿Para qué se opuso? Entonces, si no se opone, pierde, y si se opone, también pierde. Yo no creo que estemos relevando, yo no creo. Y esos procesalistas que ya están ausentes, los que trabajaron en esto, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, tampoco han levantado la mano diciendo eso realmente. Yo no creo que el solo silencio de la parte demandada sea suficiente para exonerar al demandante de la carga probatoria que tiene respecto de la cuantía y la extensión del monto del daño indemnizable. Eso no puede ser así. Eso desaparece el derecho probatorio, la necesidad de la prueba, el principio de contradicción, la igualdad de las partes en el proceso. Mejor dicho, eso atenta contra muchos principios constitucionales. Entonces, la primera pregunta después de este discurso, mi amigo Juan Ricardo, es que realmente esa es la posición, vamos a ponderar esto, o qué otra posición se ha mantenido al respecto con este debate sobre el juramento estimatorio y la prueba del monto indemnizable. A ver, yo creo, como lo dije inicialmente, son instituciones novedosas, es una reacción el juramento estimatorio a las demandas cuantiosas, porque si uno mira cuál es la finalidad del legislador del año 2013,
yo se los enuncié ahorita, era eficacia y celeridad. Y al buscar la celeridad de los procesos y el conjunto de las normas, lo que queremos es procesos ágiles. ¿Cuántos procesos hay donde los demandados saben que tienen responsabilidad, pero no es posible llegar a una negociación por lo excesivo de las cuantías de la parte demandante? Entonces, lo que hizo el legislador es poner en cintura a esas personas para que razonabilicemos las pretensiones. Ahora, hay que tener en cuenta que no se está relevando al demandante la prueba de la existencia del daño, doctor Andrés, es la cuantía del daño. El demandante continúa con la carga de la prueba de sus 3 elementos de la responsabilidad y solamente el juramento hará prueba de la cuantía del daño como medio probatorio autónomo. Como les dije ahorita, si ustedes revisan, una de las principales modificaciones que hizo es que se incluye un nuevo medio probatorio que es el juramento. Y pues, obviamente habrá que analizar las decisiones jurisprudenciales que vayan saliendo al respecto, pero la sentencia C279 y C157 avalan, la Corte Constitucional avaló la figura y de ninguna manera aniquila la carga de la prueba de los demandantes de probar los 3 elementos de la responsabilidad. No vamos a seguir en ese tema porque desde luego pues hay mucha tela por cortar. Pero entonces si el demandante dice que tenía un ingreso de 2 millones de pesos y no lo acredita, y el otro guarda silencio en la contestación de la demanda y no se opone al juramento estimatorio, estamos hablando de la cuantía y la extensión del daño. ¿Habrá suficiente prueba entonces para decir, vamos a liquidar, el ingreso va a ser liquidación de su lucro cesante por los 30 años de vida probable que le faltan, con 2 millones de pesos y no con el favor probatorio del salario mínimo legal mensual vigente? Doctor Andrés, una interpelación. Como medio probatorio hay que analizarlo con fundamento en la sana crítica. Es decir, el medio probatorio es el juramento. Si el demandante guarda silencio, salvo el demandado. El demandado guarda silencio, salvo que el juez advierta colusión o fraude, pero aún así tiene que valorarlo razonablemente en función de la sana crítica. No es que automáticamente lo dé por prueba es hecho, pero sí tiene que ser una valoración. La Corte dijo, el juez tiene que valorar ese medio probatorio como si valorara un dictamen pericial. Y si encuentra razonable la estimación con el modo de vida de la persona, con los otros medios probatorios, pues naturalmente deberá darlo por probado ante el silencio del demandado. Bueno, ya es una cosa muy distinta, porque es que la afirmación era, si la prueba de los perjuicios es el juramento, o dicho de otra manera, si el demandado guarda silencio, esa es la prueba del monto del daño, pero con esta atenuación, desde luego, podríamos estar llegando a un punto diferente. Otra pregunta para avanzar, la plantean para el doctor Javier Tamayo, no sé si el doctor nos quiere acompañar, pero yo creo que también está para Juan David, que acaba de tratar el tema en el extraordinario análisis que hizo del proyecto de ley de daño a la persona, y ya lo había mencionado. Ante la pérdida de la capacidad laboral sin afectación de los ingresos de la víctima, esto se constituye en un perjuicio reparable, el tema de la discusión entre daño y perjuicio. Y lo otro lo leo, pero pues creo que es obvio, y bajo qué tipo de perjuicio se indemnizaría, si el material o el inmaterial. Yo creo que la misma pregunta trae la respuesta, y este es el típico o la típica situación que permite diferenciar el concepto de daño y de perjuicio, o de daño evento y daño consecuencia. Porque si bien es cierto, en la integridad de la víctima se está generando un daño, ese daño no genera, por lo menos desde el punto de vista del lucro cesante, unas repercusiones que jurídicamente sean que se puedan proteger. Eso no quiere decir que a esta persona no se le tengan que indemnizar los perjuicios
o las otras consecuencias derivadas de ese daño. Es decir, el daño emergente, si hay que ponerle una prótesis, pues será la prótesis, los medicamentos, lo que sea, y evidentemente pues el daño moral y el daño a la vida de relación. Pero respecto del lucro cesante, creo yo que ahí no hay perjuicio, lo que hay es un daño, pero ese daño como tal no generaría una obligación indemnizatoria en cabeza del responsable. Doctor Javier. Esta mañana preguntaba a alguien que qué utilidad tenía seguir discutiendo sobre la diferencia entre daño y perjuicio. Yo creo que la importancia que tiene y la lucha que yo he mantenido porque se identifiquen ambos criterios, yo nunca lo había pensado, pero aparece patente en este caso, doctor Palacio, porque yo conozco bien la profundidad suya ya en ese tema, pero lamento apartarme de ese criterio por lo siguiente. Es que justamente cuando yo desde un tiempo a esta parte he venido sosteniendo la tesis de lo que en Medellín están denominando la proliferación de daños indemnizables. Lo que pasa es una cosa, es que ahí además del perjuicio moral y de los otros perjuicios a la vida de relación y al daño emergente, es que allí hay la simple pérdida de la capacidad. Enrique Gil lo intuye cuando habla de la pues del daño a la salud. Ese tema está, pues me molesta traer a colación derecho comparado, pero ¿qué hacemos pues si allá es donde salen a ver las empanadas? La jurisprudencia, es que yo diría que pacífica de todos los países que hacen parte de la Unión Europea, tienen claro que en el ejemplo planteado, el lucro cesante es la pérdida de la capacidad productiva. Otra cosa es la cuantificación, porque es que el ama de casa que nada produce y tiene un 60 o un 70% de incapacidad, pues hombre, decir que no hubo daño allí es seguir con la distinción artificial entre daño y perjuicio, cuando es que realmente existe un daño o perjuicio consistente en que esa persona perdió la capacidad productiva que tenía. Por lo tanto, yo creo que si la persona, pongamos el ejemplo por el otro lado, diga usted la persona que pierde el 50, porque pierde el 40% de la capacidad, y en consecuencia no lo pensionan, y esa persona deja de seguir produciendo. Entonces la pregunta es, ¿la indemnización es por el 100% o por el 40%? Obviamente que depende de las posibilidades de que tiene o no de seguir trabajando. Por eso, desde un comienzo, los tratadistas dicen que la cuantificación del daño debe hacerse en concreto. Entonces, a mí me parece que el salario, y nuestro común profesor Dalk, Juan Ricardo, lo dice en su libro y lo insistía claramente, no es la ganancia de la persona no es más que uno de los elementos que se tienen para cuantificar el daño. Pero como es que una persona pues que pierde el 40% de capacidad, no tiene ya quien le dé más trabajo, entonces no le van a pagar sino el 40%. No, yo creo que tienen que darle el 100%, pero yo tengo un ejemplo a raíz de tanto problema que ha habido con lo de los futbolistas.
que esos son otros que no nos van a dejar trabajar, porque ya vimos pegados de ese aparato y Esteban de ese WhatsApp. Entonces, ese es el asunto, y se las suelto a ustedes que están muy metidos en el tema del asunto. Le pongo los dos casos, le pongo el de James, por ejemplo, o el de uno que era Gio Gutiérrez, era como se llamaba uno que era estrella en Argentina, y a darle pegaron una levantada y lo mandaron para China. Bueno, yo digo una cosa, una persona de esas va donde el médico legista, y el médico legista le dice: usted está 100% recuperado. Usted no ha perdido absolutamente ni medio punto de capacidad. Pero el tipo, por el paro, no vuelve a recuperar su capacidad futbolística. Y por más que vayan donde médicos, psicólogos, de lo que usted quiera, el tipo no vuelve a levantar. Tenemos ejemplos por miles. Falcao, Kaká, todos esos futbolistas que tienen una lesión, y si los van a valorar científicamente o médicamente, los forenses van a decir 0 incapacidad. Resulta que esos tipos simplemente no pueden seguir produciendo. Y yo creo que allí hay una pérdida económica y aparentemente no hay ningún daño físico. Entonces la pérdida económica viene a ser el daño o perjuicio. Yo no sé por qué nos asusta tanto el daño o perjuicio. Y yo realmente, a quien hizo la pregunta esta mañana, yo estaba muy cansado y acelerado, y entonces no me detuve mucho en la pregunta. Pero en estos días me preguntó Maximiliano Aramburu con toda razón, me dijo: doctor Tamayo, yo no entro en la discusión porque no sé para qué sirve. Entonces, yo insisto, no estamos en Colombia, pero no me refiero a usted concretamente, yo mismo insisto en ese tipo de situaciones. El grave problema de los abogados en Colombia es que lo que es complejo lo enredamos y lo que es simple lo multiplicamos. Entonces empezamos a cambiar el lenguaje y dele, y los problemas de fondo continúan sin ser resueltos. No me refiero en lo más mínimo, porque entre otras cosas llegué tarde a la conferencia suya, le pido cosas que me meta en este punto de la discusión. Pero a mí sí me parece, pues, y lo cuento, los textos de valoración del daño corporal, que existen textos especializados en el ejemplo que están planteando. Es claro que aunque la persona siga trabajando al 100%, si perdió el 40% de su capacidad laboral, eso tiene que pagárselo. De hecho, los jueces laborales lo hacen. Pero le repito, no es una cuestión solamente de los jueces laborales colombianos. Esa es la tendencia en el derecho europeo contemporáneo. Y no me atrevo a hablar del derecho anglosajón porque uno no debe hablar de lo que no sabe y debe hablar poquito de lo que sabe. Entonces, me da vergüenza de usted llegar yo aquí metido a discrepar sobre ese punto, pero pues como la pregunta me dice el doctor que estaba orientada hacia mí, por eso me atrevo a meter la cucharada. Muchas gracias. Usted no necesita licencia, doctor, para intervenir las veces que sea necesario, no faltaría más. Porque es que como para le paso a otras preguntas y mire, ¿ya querés hacer o qué? Aquí hay una pregunta que vuelve sobre el juramento estimatorio. La norma dice: solo se considera objeción, formulada la objeción, el juez concederá el término de 5 días a la parte que hizo la estimación, o sea, el demandante, para que aporte o solicite pruebas pertinentes. Pongo en contexto la norma para leer la pregunta. El legislador no dispuso incidente especial para resolver la objeción al juramento estimatorio en el Código General del Proceso. En diversas sedes judiciales se está resolviendo la objeción como incidente previo a la fijación de la audiencia del 372 Código General del Proceso. ¿Esa decisión en incidente previo es correcta o por el contrario debería resolverse la objeción en la sentencia?
A ver, evidentemente el legislador no dijo en qué momento se definía la objeción al juramento, pero lo que la norma indica y lo que la práctica judicial ha implementado es que evidentemente si la objeción se hace, el juez debe valorar los términos de la objeción y si la encuentra satisfecha de acuerdo a los lineamientos del artículo 206, debe dar un traslado a la parte demandante para que la parte demandante aporte las pruebas o solicite las pruebas para efectos de demostrar los perjuicios reclamados, porque en ese momento vuelve y se abre el abanico probatorio y la posibilidad probatoria. Luego se seguirá, si eso es así, se sigue el curso normal del proceso en el entendido de que se decretarán las pruebas y al momento del fallo se valorará si se reconocen o no los perjuicios de acuerdo a las pruebas que existan, pero no es que deba existir un incidente dentro del proceso. Inclusive si uno mira la filosofía del Código General del Proceso, limita los incidentes para que todo se regule en las audiencias iniciales del artículo 372 y 373. Bueno, la última pregunta sobre el juramento estimatorio, un tema más ahí como de la legitimidad o del beneficiario de la sanción. Dado que la sanción del inciso cuarto del 206 es mandatoria para el juez, si el juez se abstiene de darle explicación, podrá la Contraloría General de la República tramitar en su contra un proceso de responsabilidad fiscal por detrimento económico en contra del Consejo Superior de la Judicatura, ahora que el beneficiario es el Consejo y no la parte. Estamos cansados, mono. Dado que la sanción del inciso cuarto del 206 es mandatoria para el juez, si el juez se abstiene de darle aplicación, podrá la Contraloría General de la República tramitar en su contra un proceso de responsabilidad fiscal por el detrimento económico en contra del Consejo Superior de la Judicatura. Pues no sé, pero lo que sí les puedo decir es que gracias a la interpretación o lo establecido en las sentencias de constitucionalidad, es verdad que la sanción ha ido perdiendo vigencia. Eso es una realidad en donde la mayoría de los operadores judiciales se amparan en que no hubo una mala gestión del apoderado de la parte demandante frente a probar sus perjuicios y por lo tanto se están absteniendo de imponer la sanción. Pero la norma es mandatoria. Y si en el evento en que exista esa situación, pues uno creería que sea procedente porque evidentemente hay un detrimento del Estado en los casos en que la cuantía supera el 50% de lo pretendido en la demanda.